Hay algo extraño en Ghost of Tsushima, porque a pesar de ser un videojuego moderno, muchas veces no se siente como un videojuego, se siente como una verdadera película. Una de esas historias de samuráis donde el viento mueve los campos de pasto, la lluvia golpea la armadura de un guerrero cansado, y un duelo puede terminar en el tiempo que tarda una espada en salir de su funda. Y lo más curioso es que ese estilo no nació en los videojuegos. Nació hace más de medio siglo, en las películas de un director japonés que cambió el cine para siempre. Su nombre era Akira Kurosawa. Y hoy, décadas después, su espíritu vive dentro de uno de los videojuegos más cinematográficos jamás creados, y posiblemente también dentro de su próxima secuela. Porque si algo demuestra Ghost of Tsushima, es que el cine de samuráis nunca desapareció, solo evolucionó. Durante décadas, la imagen del samurái en la cultura popular ha estado definida por el cine, no por los videojuegos, ni por las series, ni siquiera por los libros. Cuando pensamos en samuráis, muchas veces imaginamos algo muy específico, un guerrero solitario caminando por el horizonte, el sonido del viento atravesando los campos, una pausa silenciosa antes de que dos espadas se crucen en un duelo que durará apenas unos segundos. Esa imagen existe en gran parte gracias al cine japonés del siglo XX, y especialmente gracias al trabajo de uno de los directores más influyentes de la historia del cine, Akira Kurosawa. Durante los años 50 y 60, Kurosawa redefinió por completo la forma en que se contaban historias de samuráis. Películas como Seven Samurais, Yojimbo, Sanjuro y Throne of Blood no solo se volvieron clásicos del cine japonés, sino que terminaron influyendo a directores en todo el mundo. Muchas de las estructuras narrativas que hoy vemos en westerns, películas de acción, incluso historias de superhéroes, tienen raíces en las historias que Kurosawa contaba hace más de medio siglo. Pero lo que realmente hacía especial a Kurosawa no eran solamente las historias de guerreros y batallas, era su forma de construir atmósferas. En sus películas, el clima, el paisaje y el silencio eran tan importantes como los propios personajes. El viento podía convertirse en un símbolo de tensión, la lluvia podía transformar una escena en casi algo trágico, y muchas veces lo más importante no era la pelea en sí, sino el momento justo antes de que comenzara. Décadas después, ese lenguaje cinematográfico terminaría encontrando un lugar inesperado dentro de la industria de los videojuegos. En el 2000, el estudio Sucker Punch Productions lanzó Ghost of Tsushima, un juego ambientado durante la invasión mongola de la isla de Tsushima en el siglo XIII. A simple vista podría parecer otro juego de mundo abierto ambientado en el Japón feudal, pero desde el primer momento el juego deja claro que su intención es algo diferente. Ghost of Tsushima no quiere sentirse como un simple juego de acción, quiere sentirse como una película de samuráis interactiva. Esa intención se nota en cada rincón del juego, los campos de flores moviéndose con el viento, las hojas cayendo durante un duelo, los templos abandonados en medio de montañas cubiertas de niebla. Todo está diseñado para crear una sensación muy específica. No es solo un escenario bonito, es una atmósfera que recuerda directamente al cine clásico japonés. El propio juego reconoce su influencia de forma explícita con el llamado modo Kurosawa, una opción que permite jugar toda la aventura en blanco y negro, con un estilo visual inspirado en el cine antiguo, pero lo interesante es que ese modo no funciona simplemente como un filtro visual, funciona porque el juego entero fue diseñado con esa filosofía cinematográfica desde el inicio. Sin embargo, la verdadera conexión entre Ghost of Tsushima y el cine de Kurosawa no está solo en su estética, sino en su historia. El juego sigue la vida de Jin Sakai, un samurái que sobrevive a la invasión mongola de su hogar. Al principio de la historia, Jin representa el ideal tradicional del samurái: honor, disciplina y combate justo.
cree firmemente en enfrentarse a sus enemigos de frente y luchar, siguiendo el código que ha guiado a su familia durante generaciones. Pero la guerra cambia a las personas, y poco a poco, Jin empieza a darse cuenta de que las reglas de los samuráis no siempre funcionan contra un enemigo que no comparte ese mismo código. Para proteger a su pueblo, comienza a utilizar tácticas que habría considerado deshonrosas: ataques sorpresa, emboscadas, sigilo. Es entonces cuando deja de ser simplemente un samurái y se convierte en algo más, en el fantasma. Ese conflicto moral recuerda mucho a los personajes que aparecían en las películas de Kurosawa. En Yojimbo, por ejemplo, el protagonista, interpretado por Toshiro Mifune, es un Ronin Sinamu que manipula a dos bandas criminales para destruirlas desde adentro. No es un héroe puro ni un villano claro, es un personaje ambiguo, complejo, alguien que vive en una zona moral gris, y esa clase de personajes son una constante en el cine de Kurosawa. Ghost of Tsushima toma esa misma idea y la convierte en el núcleo de su narrativa. Jin Sakai pasa toda la historia enfrentándose a una pregunta incómoda: ¿qué significa realmente proteger a tu gente? ¿Seguir un código de honor que podría condenarlos o romper ese código para salvarlos? Ese conflicto es lo que transforma la historia de un simple juego de acción en algo mucho más cercano a una tragedia samurái. La influencia de Kurosawa también se puede ver claramente en la forma en la que el juego presenta sus duelos. En muchas películas modernas, las peleas son largas coreografías llenas de movimientos espectaculares, pero en el cine clásico de samuráis, los duelos eran completamente diferentes. Eran rápidos, tensos y silenciosos. Dos guerreros observaban durante varios segundos mientras el viento soplaba a su alrededor, y de repente, un solo movimiento decidía todo. Ghost of Tsushima captura perfectamente esa sensación. Los duelos del juego se sienten como pequeñas escenas cinematográficas donde cada movimiento importa. No se trata de atacar sin pensar, sino de esperar el momento exacto para actuar. Pero quizá uno de los elementos más interesantes del juego es la forma en que utiliza la naturaleza como parte de su narrativa. En lugar de depender de marcadores tradicionales en el mapa, el juego utiliza el viento como guía para el jugador. El viento sopla en la dirección del siguiente objetivo, convirtiéndose en una especie de brújula natural dentro del mundo del juego. Es una decisión de diseño brillante, porque transforma algo tan simple como navegar en el mapa en una experiencia completamente inmersiva. Si Ghost of Tsushima fue una carta de amor al cine de samuráis, Ghost of Yotei podría convertirse en su evolución natural, porque al final, estos juegos representan algo muy interesante dentro de la historia del entretenimiento. Son un puente entre dos medios diferentes, entre el cine clásico y el videojuego moderno, entre la visión de un director que revolucionó el séptimo arte y una industria que encontró nuevas formas de contar historias interactivas. Y quizá lo más fascinante de todo esto es pensar que el legado de Akira Kurosawa nunca desapareció, solo cambió de forma. Lo que antes era un celuloide, ahora es un mundo digital. Lo que antes era una cámara, ahora es el control de un jugador. Pero la esencia sigue siendo la misma. Historias sobre guerreros solitarios, sobre honor, sacrificio y las decisiones imposibles que definen quiénes somos. Porque al final, Ghost of Tsushima no es solo un juego. Es una prueba de que el espíritu del cine de samuráis sigue vivo. Y si Ghost of Yotei logra capturar ese mismo espíritu, entonces tal vez estamos ante algo muy raro de esta industria. Una secuela que no solo continúa una historia, sino que continúa un legado que comenzó hace más de 70 años, en una pantalla en blanco y negro, con un samurái caminando entre el viento.